Amados hermanitos, abran sus Biblias en Efesios, por favor, capítulo 3, versículo 20. Hay un gran privilegio, y esto no lo saben todos, pero si lo supieran no habrían tantas guerras ni tantos conflictos. Hay un privilegio muy grande cuando uno está en el último lugar. Hay un privilegio muy grande. Y dice Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Tomen asiento. Aquel, en mayúscula, dice, es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice aquí, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuánta gente ahorita está desesperado porque se sienten rechazados, se sienten anulados, se sienten que no tienen valor? Por eso hay tantos conflictos. Aún lo tenemos que reconocer también dentro de la iglesia. En la iglesia también, lamentablemente, es como un hospital donde mucha gente todavía está en proceso de sanidad. Por eso es importante que cada persona se someta a la sanidad que Dios quiere hacer en los corazones. Pero yo quiero ahora enfocarme en esto, de que tú no tienes, a pesar de las situaciones difíciles, ¿por qué sentirte rezagado? ¿Por qué sentirte, tal vez tú piensas que a ti te han hecho a un lado? Tal vez las circunstancias te hacen creer y te quieren hacer creer que tú no vales, que tú no vas a poder avanzar en ningún aspecto, no solo espiritual, sino en ningún aspecto. Porque tal vez has tenido muchas luchas, derrotas, situaciones difíciles, te ha ido mal. ¿Y tú cómo estás? Estás dolido, y por eso también hay reacciones completamente involuntarias que sale de una persona a herir a otros. Cuando uno está herido, hiere a otros. Eso tiene que tener en cuenta. Como madres, como padres de familia, aún como hijos, como familia, uno no quiere herir a sus seres queridos, pero si está lastimado, si está dolido, los va a lastimar, aunque no quiera. Entonces lo mejor en esto es reconocer que uno está necesitado de ser tratado por el Señor para ser sanado interiormente. Amados hermanos, en este tiempo tan complicado hay mucha depresión. Hay gente que se siente totalmente inútil, que se siente como que ya su vida es sin valor. Pero Dios te dice lo contrario, conforme la palabra de Dios se ha ido desarrollando a través de los tiempos. Ahí vemos, por ejemplo, en el primer libro de la Biblia, el Génesis, ahí vemos cómo Dios, pues hay veces que uno no entiende cómo Dios puede obrar, pero ahí vemos a un José con sus 11 hermanos, a quienes les recibe y no les dice de golpe quién era él, como todos ustedes saben esa historia tan hermosa. Pero hay algo que resalta en esta historia y que nos hace ver que Dios al más pequeñito lo va a levantar si en su corazón hay humildad y hay un deseo de agradar a Dios. Miren, ahí sentó José a todos sus hermanos en su mesa para poderlos
bendecir con una comida, con su propia comida. Eso no era común en ese tiempo. José era un hombre demasiado influyente en Egipto en ese tiempo, y era realmente un privilegio increíble que el segundo después de Faraón invitara a alguien. Pero él agarró a sus hermanos, les invitó, pero al más pequeño, al que tal vez sus hermanos consideraban, bueno, el más chico, ¿no?, que no sabía mucho, y etcétera, a él Dios le puso en su corazón de José darle 5 veces más la ración que les iba a dar a sus hermanos. La ración de comida. Yo me imagino que estarían hambrientos y sedientos. Ahí está en la palabra, tú puedes leerlo. Vamos a Génesis. Y esto es claro de cómo es que el Señor ve el corazón de la gente. Amén. 5 veces más le dio una ración súper especial. Génesis 43, del verso 33 al 34. ¿Y ustedes creen que eso fue casual? No, Dios estaba hablando a todos nosotros, porque está registrado en la Biblia. Y dice, verso 33, y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura. El primogénito siempre era el que llevaba la mayor ración, el mejor lugar, era el que tenía que ser mejor tratado. Por eso dice aquí que de acuerdo a su rango digamos, de hermandad, ellos se sentaron, el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos, estaban asombrados, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor. 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron. Habrán dicho, bueno, este hombre no conoce las costumbres de nuestra tierra, y igual ellos dejaron pasar esta situación. Las cosas no van a ser como tú piensas. Nosotros como seres humanos tenemos una mente tan restringida y tan angosta, pero Dios lo ve todo y lo conoce todo. Y Dios ya estaba honrando a aquel que era el menor. Aparentemente, muchas veces nosotros pensamos, el Señor no nos hace caso. Yo le clamo y no me contesta. ¿Y cuándo me va a contestar? Así fue, amados hermanos, como cuando estaba muy mal Lázaro y Marta le hizo saber a Jesús, mi hermano está enfermo, el que tú amas, tu amigo, está mal. Y el Señor dijo, voy a ir. Pero él no se apresuró, no corrió como nosotros haríamos. Él podía ver las cosas desde otro ángulo. Nuestro Dios ve las cosas de diferente manera. Esperó unos días. Y él murió, como todos sabemos. Y se desesperaron sus hermanas, Marta y María. Tanto así que cuando llegó Jesús, aún vemos que María, la que había estado a los pies del Señor y la había adorado, no lo fue a recibir. Fue Marta, y Marta fue con un gran dolor, tal vez, y le dijo un reproche. Tú puedes leer en Juan 11:21 que le dijo, ¿por qué, Jesús? ¿Por qué, Señor, te has tardado? Si hubieras llegado antes, tal vez no hubiera muerto.
Fue un reproche. Le estaba reprochando al Señor. Te has tardado, Señor. Pero Jesús ya había dicho antes, esta enfermedad será para que todos puedan ver la gloria de Dios. Él sabía lo que iba a pasar, y muchas veces el Señor sabe lo que a ti te va a pasar, y tú no puedes apresurar sus respuestas, porque Dios se va a glorificar en tu vida. En los momentos más difíciles que tú estés pasando, Él se va a glorificar en tu vida, y Él te va a dar respuestas más allá de lo que tú puedas imaginar. Él te va a dar respuestas increíbles y te va a ensanchar el camino, porque dice en la palabra, en Isaías 55, porque tú no conoces mis caminos, no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Amén. Por eso es que tú nunca tienes que decir, ¿por qué estoy aquí? Nadie me hace caso, yo hablo, no me pregunta, parece que yo estoy aquí ignorado, nadie me toma en cuenta. Y a veces es uno mismo, no es la gente, es uno mismo, porque uno, como les decía, está afectado. Pero Dios sabe el momento que te va a levantar. El Señor te va a sanar, el Señor te va a restaurar, el Señor va a hacer algo grande contigo que tú no imaginas, que tú no puedes siquiera entenderlo ni imaginarlo. Va más allá de lo que tú puedas entender, porque Dios no es alguien que está ciego y sordo. Cuando fue Samuel a ungir al rey que sería el rey de Israel, no agarró al hijo mayor de Isaí, no agarró al más pintudo, al más que parecía el que era más inteligente o más poderoso. En este caso le correspondería, según las costumbres, al primogénito. Pero no fue el primogénito, ni fueron ninguno de sus hermanos. Agarró al más pequeño, a David. Así es el Señor, cómo te va a agarrar y te está preparando para algo. Y en el tiempo exacto, pero tú tienes que entender que hay un tiempo para todo. Dios espera una madurez, espera el tiempo exacto, así como esperó Jesús y no se apresuró. Amén. Tienes que entender que tu confianza tiene que estar puesta en el Señor, no en las circunstancias, no en lo que tú crees que es. Amén. Por eso cuando Samuel vio a David, dijo, bueno, voy a hacer llamar a Eliab, que es el mayor, pero Dios le dijo, mira, no mires como los hombres, no mires por su tamaño, no mires por su apariencia, porque Dios mira el corazón y no la apariencia. Amén. Amén. Así es, amados hermanos. Dios no se guía por la apariencia. Si tú estás ahí, tal vez estás sirviendo y nadie lo sabe. Tal vez tú estás dando y nadie lo sabe. Tal vez tú estás orando mucho por varios hermanos y nadie lo sabe. Dios en su momento te va a levantar. En su tiempo Él te va a levantar. Hay un privilegio muy grande en ser una persona que solo Dios se entera lo que uno hace. Hay un privilegio grande. Por eso decía, no es bueno estar diciendo que tu mano derecha sepa lo que hace tu izquierda, ¿no? No es bueno estar diciendo, bueno, yo hice esto, yo lo hice lo demás. Hay gente que se llena la boca de jactancia y de decir porque quiere quedar bien. A veces es por información y está muy bien, pero depende qué hay en tu corazón. Y mucha gente siente un deseo muy grande porque hay un vacío en su corazón de decir lo que han hecho. Pero hermanos, eso es lo que el Señor quiere, que tú tengas paz
y que esperes, porque Dios sabe todo lo que tú eres y lo que tú haces, y Él te conoce mejor que tú mismo. Amén. Entonces, quiero que entiendan esto, porque Dios tiene para ti más de lo que tú puedas imaginar. Más de lo que tú puedas imaginar. Tú no puedes entender lo que Dios tiene. Tantas cosas tan grandes para ti. Amén. Por ejemplo, aquí en la palabra nos habla. En la palabra tenemos tantos ejemplos de situaciones en que Dios intervino directamente y no el hombre. Dios derrumbó y humilló a Nabucodonosor, el rey más poderoso de ese tiempo. El que decía, yo tengo el reino más grande. En un instante lo derribó y lo hizo una persona que estaba totalmente ida. No tenía uso de razón, hasta que hubo el tiempo señalado por Dios en que él se humilló. Amados hermanos, no es bueno pensar que si alguien no nos toma en cuenta, Dios tampoco. No, Dios ve todo. Dios conoce todo, y cada palabra que tú dices y todo lo que tú haces, el Señor lo sabe. Amén. Aquí en la palabra también tenemos el ejemplo de Daniel y sus amigos. Dios dice que le dio a Daniel y a sus amigos 10 veces más sabiduría e inteligencia que a los demás eruditos que habían en ese tiempo, en ese reino. 10 veces más. Y Dios te va a dar muchísimo más. Lo único que tú tienes que tener es confianza en Dios. Y no afligirte porque, pero a él lo levantan, cómo lo promueve en la oficina, en el trabajo. ¿Por qué le aumentan sueldo y a mí no? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué él es líder y yo todavía no? ¿Por qué esto? Cuanto más protestes, más tiempo te vas a quedar ahí. Pero si tú te alegras cuando alguien es promovido, cuando tú realmente sientes de corazón, no porque, no me van a ver así, no, de corazón te alegras. Mira, ese hermano pudo encontrar una esposa, o esa hermana pudo comprarse un carro. Ay, qué lindo, qué bendición. Pero algunos dicen, ay, qué bien, ¿no? Y dentro están, y yo que le doy mi diezmo todos los meses, y que yo esto, y nada, el Señor no me responde. Amados hermanos, tengamos en nuestro corazón la humildad de entender que es muy importante estar bien dentro, no fuera. Amén. Dentro, porque Dios ve tu interior. Amén. Y quiero que entiendan esto, hermanos, porque en este momento en la humanidad todo es apariencia. ¿Se dan cuenta? Todo es apariencia. Todos los que pasan por la alfombra roja, todos los que, pero ustedes vean cómo vive esa gente. Da mucha pena, da compasión. Enfermos, con conflictos familiares, con tanta cosa. Todo es apariencia. Sin embargo, en el Señor, en las cosas de Dios es diferente, porque Dios empieza a trabajar desde adentro en tu vida. Desde adentro Él sana, Él limpia, Él purifica. Tú no tienes que conformarte con ser una persona que solo eres lo que aparentas. Tú tienes que estar tranquilo. Si la gente a ti no te da bola, tú tranquilo, pero tú dices, yo tengo un Padre bueno que me ama y Él me valora. Él me valora. Él me valora. Aleluya. Dios tiene una intención. Vamos a Amós capítulo 9, una intención clara de hacer las cosas en este tiempo.
conforme el tiempo va pasando, más rápido se van haciendo las cosas. Hay un aceleramiento increíble en este momento y se están cumpliendo sin que nosotros siquiera nos demos cuenta. Mucha palabra profética de la Biblia se está cumpliendo, amados hermanos. En Amós 9:13 dice lo siguiente: he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Hermanos, estamos en esos días en que todo va a ser mucho más rápido, mucho más rápido. Estamos en un tiempo en que Dios nos va a dar una fortaleza si tú le crees a Dios. Amén. Y Dios te dice en Isaías, dice que Él es el que multiplica las fuerzas al cansado. Él es el que multiplica las fuerzas. Y si tú no te quedas desalentado, desanimado por tus pensamientos negativos, si no te levantas y sigues adelante y tomas las promesas de Dios, vas a seguir adelante y vas a ver que Dios te va a fortalecer. Amén. Y vas a cumplir el ciclo que Dios tiene preparado para ti. Mucho depende de la obediencia. Mucho depende de la obediencia y de la consagración. Si tú obedientemente agarras los principios de la palabra y te esmeras en agradar a Dios, Dios también te va a levantar de una manera sorprendente y te va a bendecir y va a callar las voces que hablan contra ti y va a hacer cosas grandes para ti, para tu familia. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Fíjense nomás lo que pasó con el rey, con el profeta Elías y el rey Acab. El profeta Elías tenía que llegar a Jezreel para declarar que iba a dejar de llover. Y el rey Acab también estaba queriendo llegar antes. ¿Y qué hizo Elías? Dice que él se agarró el cinturón, ¿no? Claro, en este caso de su manto, se agarró y se puso fuerte. Y mientras Acab iba en su carro jalado por los caballos, porque no había ahí de motor, sino de caballos, dice que al lado de él iba corriendo Elías, corriendo, y llegó antes que él. Qué tremendo. No me invento, me miran medio sorprendidos. Búsquenlo ustedes en su casa en Primera Reyes 18:46. Él llegó antes que Acab. Y él no era un jovencito atleta, no, era un hombre ya entrado en años. Pero él le creyó a Dios. Se rigió bien el cinturón y partió rápido. Tú lo puedes hacer. Tú puedes llegar antes. Tú puedes hacer las cosas más rápido, pero depende de ti. Depende de ti que tú realmente le creas a Dios, obedezcas a Dios y lo ames a Dios. Amén. Así que no trates de agradar. Eso sí, cumple con todo lo que tengas que hacer en tu casa, en tu trabajo, en tu familia. Y todo lo que es injusto, Dios no va a quedar así. Dios va a sacar a luz lo injusto y va a ser para bendición de tu vida. Va a bendecir tu vida. Amén. Dios va a tomar en sus manos todo tu caso. Y Él es el mejor juez, el mejor abogado, el mejor de todos. Él es todo. Quiero que entiendas. Ponte de pie. Algo muy importante, amado hermano, hermana. En estos tiempos, todo
tiende a ser material, todo tiende a ser apariencia. Todo es apariencia, no se dejen embaucar por eso. Pero nuestro Dios es lo único que es sustentable, que es real, porque Él es espíritu y Él nos da la verdad en todos los sentidos. No trates de aparentar. Mucha gente por apariencia quiere tener la mejor casa, pero no es su casa. Su casa es linda por fuera, pero por dentro un desastre. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Quieren el mejor auto, quieren todo lo mejor para aparentar. No se dejen llevar por eso, hermanos. No se dejen llevar por las apariencias. Porque yo creo que un hijo de Dios, a quien tiene que agradar, a quien tiene que alegrar es a Dios. Y delante de Dios, tú vas a aprender a esperar. Y no los halagos de la gente, sino la aprobación del Padre. Eso es lo que te va a ayudar a avanzar espiritualmente. No importa el título que tengas, no importa en qué lugar estés ocupando, lo que le interesa a Dios es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Yo quiero que oremos. Y antes de terminar este año, que ya nos falta tan pocos días, analices, porque vamos a tener en este mes que viene tiempo para poder analizar profundamente nuestro corazón, nuestras motivaciones. Muchas veces nuestras motivaciones nos han estado engañando, nos han estado llevando por otros lados, hermanos. Fíjense cómo en este momento en el mundo la gente está tan confundida, está corriendo detrás de algo que no existe, de algo que solo es apariencia, y se matan y se mueren por algo que es totalmente apariencia. Pero qué bueno es que un hijo de Dios se ponga un momento a pensar y diga: ¿qué estoy haciendo y a dónde voy? No te dejes distraer, amén. Sabes que esos aparatitos pequeños que llamamos celulares nos distraen profundamente y nos hacen ver toda la apariencia y todo lo más lindo que parece que hay. Pero hermanos, pasa más tiempo con tu Biblia para que entiendas quién eres tú. Porque cuanto más conozcas a Dios, más te vas a conocer a ti. Amén. No te dejes llevar por las apariencias. Obedece a Dios. Si Dios te dice algo que a ti te parece pequeño, hazlo. Obedece, nada más. Amén. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.